El desempleo, crisis fiscales y fracaso de los gobiernos son las principales preocupaciones para los empresarios actuales. Esto es según los datos de la encuesta realizada por el Foro Económico Mundial. Está comenzando Libertad Sin Límites. El programa Libertad Sin Límites está comenzando. Bienvenidos, como siempre, un gusto recibirte a ti que nos acompañas a través de la radio y la TV Nuevo Tiempo. Un tema interesante, Joel, para nuestros días, como lo decíamos al inicio, el desempleo, las crisis fiscales y el fracaso de los gobiernos para proporcionar estabilidad son hoy por hoy los 13 riesgos que más preocupan a las empresas a nivel mundial en el presente año. Y como tú bien lo decías, esto es una encuesta que ha realizado el Foro Económico Mundial, publicada recientemente nomás. Es interesante, Carola, que los ejecutivos encuestados identifican los riesgos económicos, geopolíticos, sociales y tecnológicos como los más importantes de cara a su negocio allí en los próximos 10 años. Además, por detrás de los tres mencionados se sitúan el colapso del precio de la energía, la profunda inestabilidad social y el fracaso de las instituciones financieras. Realmente un riesgo tremendo. Un riesgo. Más riesgos, y en Europa incluso los líderes empresariales han añadido a esta lista de riesgos que estamos mencionando los mecanismos financieros y, como tú bien lo decías, reiterando, el fracaso de las instituciones. Ahora, por otro lado, los empresarios del Asia Meridional, debido al rápido crecimiento que nosotros estamos viendo, de hecho, en los centros urbanos, destacan el fracaso de la planificación urbana y el fallo de infraestructuras críticas como principales amenazas para sus gobiernos. Y tú sabes que solo los ejecutivos canadienses mencionan el cambio climático entre los 10 riesgos más importantes, aunque lo sitúan por debajo de otros factores. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Cada vez hay mayor amenaza en todas las áreas. Es. Ahora, el presidente de una de las encuestadoras ha resaltado que los empresarios, dice él, están cada vez más preocupados por los ciberriesgos y los otros riesgos relacionados con la tecnología que amenazan la capacidad de operar. Esto me llama mucho la atención. Y aunque ellos opinan que la tecnología es de ayuda, esto está quitando puestos de trabajo. Claro, porque ahora aparece una máquina y te hace en 10 minutos lo que una persona te hace en un día. Claro, está todo bien la tecnología, pero a su vez está quitando a cientos de personas trabajo. El trabajo, ¿no? La fuente de trabajo. Tengo algunos datos más ya para finalizar la nota de hoy. Como siempre, nuestro saludo especial a ti que nos acompañas a través de la radio, de la televisión, allí en Sudamérica, en las diferentes ciudades, países. Siempre nos estás acompañando. Gracias por tu sintonía y es un gusto recibir tus comentarios. Te invitamos a que continúes haciéndolo a través del facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Para finalizar, en cuanto a los resultados de esta encuesta que te mencionaba antes, Joel, revela esta encuesta que a medio plazo parece ser que los líderes empresariales, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ellos se van a centrar en los riesgos sociales y económicos. Esa es la preocupación hoy en los empresarios. Pero los resultados advierten que no se debe subestimar el impacto potencial de los riesgos, tanto ambientales y tecnológicos como decíamos. O sea, es una realidad. El desempleo es realmente hoy por hoy una realidad cruda y crítica a nivel mundial. Es así. Es preocupante, Carola, porque detrás de un desempleado hay una familia que sufre, hay hijos que esperan o sueñan con algo, pero el desempleo corta todos sus sueños. Totalmente. Hay un padre sufriendo, una madre sufriendo. Y realmente esto aumenta más el dolor en el mundo. Tenemos amenazas por medio de las enfermedades, por medio de guerras, conflictos. Vivimos amenazados por todo lado. Ahora, a eso añadimos el problema del desempleo, porque tú no sabes en qué momento puedes perder. En un momento la empresa puede quebrar, en un momento puedes decir, ¿sabes qué? Estás despedido. Y sabes que eso... Tienes una fuente de ingreso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Hay gente tan desesperada, tan angustiada, enferma. Y hay gente que por mucho tiempo está en busca de un nuevo empleo y no consigue. Entonces, hay personas que
En lugar de aliviar eso, se deprimen, entran en otro problema mayor. Y pueden realmente incluso llegar a casos extremos, Y ¿no? sí. Casos extremos, Ya lamentablemente, leí. porque no encuentran salida y bueno, porque tienen una familia que sustentar, realmente es una realidad. Ya leí noticias tan tristes, Carola, de personas que tomaron una decisión tan triste, incluso enlutando más a la familia. Por supuesto. Y sabes, el ser humano a veces se encuentra acorralado, ¿verdad? Se encuentra en el centro de una enorme muralla y piensa que no hay salida. Mas hoy veremos que hay salida para todo. Gracias a Dios. Y esa esperanza va a llenar nuestro corazón. Tú nos de vas a alegría. ayudar, claro que sí. Gracias, Carola, Gracias. por traernos esta nota. Preocupante, pero real. Eso es lo que estamos viviendo. Así es. Bienvenido una vez más, ya comenzó Libertad Sin Límites. La noticia de hoy es una de las que queremos ignorar muchas veces, ¿verdad? O la nota que hoy trajimos, es una de las cosas que se ignora, porque parece que en el mundo se habla mucho de avance tecnológico, se habla mucho de cosas extraordinarias que suceden, se hablan también de que hay noticias dolorosas, pero ¿quién se preocupa por aquella persona que está sufriendo y está allí porque no tiene una fuente de ingreso? Hoy quiero hablar para aquellos familiares tuyos o para ti que recién fuiste desempleado, fuiste echado del trabajo por situación cualquiera, no lo sé, pero ahora te encuentras sin trabajo. Cada día yo recibo muchos mensajes de personas muy preocupadas. Pastor, ore por mi estabilidad, estabilidad económica. Ahora yo ya no sé qué hacer. Personas que día a día despiertan y saben que no tienen un lugar para donde ir. Y la preocupación aumenta, la preocupación crece. Eso hace que esto pueda hundirse incluso o entrar en un cuadro de depresión. Esto afecta mucho la vida de los niños, afecta la vida familiar, la vida en todas las áreas, en todos los aspectos. Entonces hoy yo quiero dedicar este programa para orar por ti, para orar por un familiar tuyo, por una persona que hace mucho tiempo está en busca de un trabajo, ha perdido el trabajo y está en una situación tan difícil. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer en una situación como esta. Entonces, cuando hablamos acerca de desempleo o de crisis, es algo que la mayoría en esta vida va a experimentar. Por ejemplo, hablar de crisis es lo que en todo el mundo está sucediendo, ¿verdad? Esto afecta lo emocional, lo social, lo familiar, lo económico. Sea esa crisis mundial que cada vez está haciendo más intensa, más fuerte, se añade el desempleo, esto altera la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque la persona cuando pierde una fuente de ingreso se convierte en una persona o se transforma en una persona insegura, en una persona desesperada. Y es interesante cómo el trabajo llega a ser una bendición. Por eso si tú tienes una fuente de trabajo o una fuente de entrada, de ingresos para tu familia, tienes que vivir agradecido por ello. A veces no valoramos el trabajo. El trabajo se vuelve en una bendición porque suple grande parte de nuestras necesidades psicológicas y emocionales. Pregunta a una persona que ya no tiene hoy trabajo. Entonces, esto afecta tanto, esto incluso se puede tornar en algo traumático para la vida. Y sabes que las consecuencias de alguien que acaba de perder un trabajo son tremendas. A veces nosotros no notamos, pero nadie sabe lo que sucede con una persona cuando es despedida o cuando no encuentra un trabajo. Nadie conoce lo que ella está sintiendo. Yo aquí logré colocar o ver algunas consecuencias inmediatas, por ejemplo, de una persona que está insegura y desesperada porque no encuentra trabajo, porque perdió el trabajo. Lo primero que tiene es fatiga, alteración en el peso, estado de ánimo. Está esa persona irritable, ¿verdad? O irritada por todo. Tiene insomnio, falta de concentración. Y una de las investigaciones que leí dice que cuando uno pierde el trabajo es más o menos un proceso de recuperación como cuando una persona pierde un ser querido o pierde un hogar. La ruptura, el rompimiento familiar causa tanto dolor. Hay un proceso que a veces uno no logra recuperarse toda la vida, o cuando pierdes un ser querido, claro, que ese dolor es más intenso, pero ese sentimiento de frustración, de querer, de no aceptar la realidad, o de luego de tener esperanza, todos esos sentimientos juntos también ocurre en la persona que acaba de perder un empleo. Entonces, eso hace que pueda aumentar la presión o ese conjunto de sentimientos en su vida. Y es más, esto ha llevado a muchas familias a la separación, esto ha llevado a problemas familiares.
¿Por qué? Porque aparte que no tiene trabajo, empiezan los reclamos, empiezan las necesidades, las carencias, empieza la desesperación, la angustia. Entonces la gente, en lugar de confiar más en Dios, en lugar de tener fe en Dios, da la espalda a Dios, reniega contra Dios y dice: Dios no existe. Si Dios existiese, ¿por qué me sucede esto? En fin, podemos hablar mucho sobre este asunto. Incluso hubo un estudio que se realizó que la violencia doméstica aumenta cuando hay pérdida de empleo. ¿Por qué? Debido a los reclamos y necesidades. Entonces cada uno empieza a expresar lo que siente, la necesidad que tiene, y eso se arma un conflicto tremendo. Es por eso que hoy tenemos que hablar para esas personas. Entonces yo quiero dedicar este mensaje y quiero traerte esperanza a través de la palabra de Dios, para que veas que aún en las situaciones más extremas, Dios tiene una palabra de ánimo y fortaleza para nosotros. Y aunque en su plan no estaba el dolor, la tristeza, la angustia, no estaba que tú puedas experimentar esto, en el plan de Dios no estaba, por causa del pecado tenemos que pasar muchas veces por este dolor, por esta tragedia que muchos los llaman en la vida. Entonces hoy quiero dar por lo menos unos 10 consejos, y sobre todo el consejo más importante que viene de la palabra de Dios, de cómo poder enfrentar un desempleo cuando tú pierdes el trabajo. Cuando hablamos de pérdida, toda pérdida ya causa dolor, pero perder el trabajo realmente causa un dolor extraño, un dolor diferente, porque tienes esa sensación de inseguridad, de no saber qué hacer, de angustia, al ver que las horas pasan, los días pasan, tienes que comer, tienes que pagar al banco, tienes que pagar cuotas, tienes que sustentar a la familia, y la desesperación es tan grande. Yo no lo puedo sentir en su totalidad, más cuando las personas me escriben y me cuentan cada situación. Yo empiezo a orar por esas personas, le digo: Señor, dale calma, dale tranquilidad y ayúdale, por favor, porque así como ellos me transmiten un mensaje, yo también puedo sentir parte de lo que esa persona siente. Ahora, ¿cómo poder enfrentar una situación? Para comenzar, tú necesitas de resiliencia. ¿Qué significa eso? La capacidad para poder recuperarte después de perder esto. Esto para que no puedas caer en una ruina emocional, mental, ¿no? O una ruina física, porque puedes perder la salud, etc. Puedes perder muchas cosas aparte de aquello que ya perdiste. 10 consejos prácticos. Mi primer consejo es que tú tienes que ser realista y tienes que analizar la situación. Préstame atención acá. Hay personas que cuando pierden algo en la vida o pierden el trabajo, y estamos hablando del desempleo, de la pérdida de trabajo, empiezan a culparse. Y dice: yo fui despedido por esto, y empieza a colocar todos sus defectos, toda su incapacidad. Entonces eso hace que pueda agachar la cabeza, que pueda andar con los hombros caídos, y cuando quiera nuevamente reiniciar o buscar trabajo, no puede, porque tiene la estima tan baja, se siente tan inferior, se siente tan incapaz, que ya no puede conseguir un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque él se culpa por un trabajo que perdió. Préstame atención acá. Cuando hablo de ser realista o cuando hablo de poder analizar la situación, que es el primer paso, hay que evaluar algunas cosas. ¿Qué cosa es lo que hice y qué cosa no hice? ¿Cuál es la razón por la cual fui despedido? Pero por favor, nunca te sientas, nunca te culpes mejor. ¿Está bien? Si algo sucedió en la vida, será para crecer, será para desarrollarse, será para prepararse mejor. Sería bueno ver qué cosa no se hizo bien, pero ahora tú te preparas y empiezas o reinicias o inicias algo nuevo en la vida y con mayor experiencia. Pero no vivas culpándote. La culpa no soluciona el problema. No te soluciona en nada. Entonces, mi primer consejo es: quita o elimina la culpa allí. Yo estoy así sin trabajo porque soy incapaz, porque no puedo, porque el otro es mejor, etcétera, etcétera. No, más bien invierte tiempo en prepararte mejor. Mira cuál es la real causa, pero trata de que no puedas culparte por esa pérdida. Número 2. Cuán bueno es informarse de todos los derechos que tiene. Hay leyes del Estado que pueden favorecer, hay leyes, si tienes algún seguro, úsalo, hay leyes que te pueden allí ayudar. No es pecado reclamar nuestros derechos de la manera correcta.
¿Me estás escuchando? Porque hay personas que pierden todo de un momento a otro, fueron despedidos de una manera tempestiva, de un momento a otro. Entonces, tienen derechos que reclamar, pero ellos se quedan allí en el silencio. Ahora, fíjate, en la Biblia yo encuentro que Dios colocó leyes y Dios colocó autoridades, justamente para que haya justicia y haya bienestar. Y en situaciones como esta, nosotros lo podamos emplear. Entonces, averigua, infórmate bien de todos esos derechos. Número 3. Lo tercero que tienes que hacer es reducir todos tus gastos de manera inmediata. Cuando tenías trabajo, probablemente tú no podías diferenciar entre necesidades y deseos. Y esto nos cuesta diferenciar en la vida, querido. A veces los deseos lo ponemos en primer lugar antes que nuestras necesidades. Y allí tenemos problemas serios cuando entramos en deuda. Yo deseo. ¿Qué cosa es una necesidad? Necesidad es algo que si te falta, tú no puedes sobrevivir. Entonces, cuando tú quieras comprar algo, tú empieza a revisar, ¿con esto puedo o sin esto puedo sobrevivir? Y si puedo sobrevivir, pues bueno, yo puedo vivir tranquilamente sin hacer este gasto innecesario. Entonces ahí tú tienes que cortar algunas cosas que están allí gastando tu dinero. Cuando tú pierdes un empleo, tienes que reducir. ¿Por qué? Porque sí se puede vivir con menos gastos. Claro que es posible. Es posible. Número 4, tú tienes que organizar tu vida. Cuando tú pierdes el empleo, no creas que todo está mal. Ese es el mejor momento para analizar, para colocar en prioridad qué cosa es lo que en la vida hemos tenido primero. Probablemente te aferraste demasiado al trabajo, por eso es que ahora te deprimes o te asustas o estás llorando o te encierras porque te aferraste demasiado a eso. Ahora coloca en prioridad. ¿Qué cosa es lo primero que debe estar en tu vida? Es Dios. Entonces esa necesidad, antes de tocar una puerta que te lleve a buscar a Dios, antes de poder desesperarte o antes de poder llorar solo, llora a los pies de Dios. Y dile, Señor, a partir de hoy, ayúdame a colocar mi vida en la prioridad correcta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la familia? Es un buen momento para poder reorganizar nuestra vida, reorganizar nuestro día, nuestras actividades. Allí para poder hacer un cronograma, para poder reflexionar y decir, a partir de hoy, cuando yo consiga el siguiente empleo, va a ser diferente. No voy a descuidar esto, no voy a descuidar lo otro. Quizás estás descuidando tu salud, estás descuidando tu familia, estás descuidando tu vida espiritual. ¿Qué cosa estás descuidando por el exceso de trabajo que tú tienes? Entonces, es el momento de reorganizar hábitos, vida, de usar sabiamente el tiempo. Y en ese tiempo que tienes entre el desempleo y el nuevo empleo, es hora de poder allí colocar cuáles son nuestras máximas prioridades en la vida. Número 5, busca apoyo. Mira, una de las cosas que el ser humano tiende a hacer cuando pierde algo es encerrarse. Y esto es una de las cosas más tristes. No es el caso de todos, pero en la mayoría es así. Uno pierde algo y quiere llorar. Está bueno llorar. Nadie te prohíbe hacerlo. Yo he llorado muchas veces en la vida. Es bueno. Dios colocó las lágrimas con un propósito de poder aliviar el dolor que tenemos dentro. Sin embargo, no toda la vida vas a pasar así. Entonces, es bueno llorar en el lugar correcto, a los pies de Cristo. Llorar y orar y accionar. Después de orar, levántate y busca ayuda. Empieza allí a comunicarte con todos tus amigos, con todos tus contactos. Empieza a contar la realidad. Dile cuál es la realidad que está viviendo. Tú sabes que allí se puede abrir una puerta. Y ahora mira, ¿sabes cuál es el mejor círculo de apoyo, aparte de la familia, que son los seres más cercanos que tenemos? Es la iglesia. Allí yo cuando voy a la iglesia, ¿cuántas personas se acercan y dicen, pastor, ore porque yo no tengo un empleo? Entonces yo le abrazo y le digo, vamos a orar juntos. Y después me dice, pastor, aunque no encuentre el empleo, yo tengo paz, tengo tranquilidad, sé que todo está en las manos de Dios, que Dios conoce mis necesidades, que Dios va a proveer, que Dios sabe, Dios conoce qué cosa es lo que necesito, sabe cuál es mi carencia. Entonces, cuando tú oras y oras con alguien más y buscas un círculo de apoyo, buscas personas que están orando por ti y cuando vas a la iglesia expresas, mira, dices, yo estoy necesitando un trabajo. Probablemente hay alguien que diga, yo necesito a alguien para mi empresa, yo necesito a alguien y se solucionó el problema.
solucionaste tu problema y es más, mucho mejor ahora. ¿Por qué? Porque tus prioridades están en orden, porque ahora recapacitaste, porque ahora estás orando mucho más. No debiera ser así, pero lamentablemente es así. Cuando perdemos algo es donde más corremos o más nos acordamos de Dios, ¿verdad? Ahora, que Dios te da esa linda oportunidad, nueva oportunidad, aprovéchala al máximo. Ahora, mi siguiente consejo para ti es: usa todos los medios en la búsqueda de trabajo. Solicitudes, internet, email, mensaje de texto, WhatsApp, comenta a todo, no te quedes allí callado. Hay personas yo tengo un serio problema con personas que me dicen: pastor, basta la oración. Y yo digo, la oración es poderosa, la oración nos une al cielo, la oración nos da tranquilidad. Pero hay personas que piensan así: yo oro y me quedo en casa esperando que alguien me toque la puerta y diga: vamos, yo te necesito para trabajar. Mira, hay dos cosas que funcionan de manera cierta en la vida, y es oración y acción, oración y trabajo. Ora, ora, ora como nunca, y toca y toca y toca puertas como nunca. La puerta se va a abrir, el muro se va a caer por la oración, por la dependencia de Dios, pero también por la parte que tú puedas colocar. Tú no puedes quedarte de brazos cruzados, porque más tiempo pierdes, no ganas nada lamentándote. Al contrario, ese momento puedes usar para afianzar tu fe en Dios, para confiar en las promesas de Dios y para seguir allí a conquistar nuevas oportunidades, o para ir a la conquista de nuevas oportunidades. Y tengo un consejo más todavía, me parece que es el sexto o el séptimo consejo: ofrece tu servicio a todo. A veces es bueno ser incluso voluntario. Entre no hacer nada y ser voluntario ya es algo. ¿Por qué? Ahí en lo que se relaciona a tu oficio o profesión, tú ofreces tus servicios como voluntario. Nadie sabe que cuando te ofreces como voluntario estás abriendo una puerta para ti mismo. Número 8, no te encierres, no vivas lamentando, ten fe, ten actitud. Una puerta cerrada no es el final de todo. Número 9, huye de todo aquello que se presenta como solución, pero es ruina. Hay personas que cuando pierden algo en la vida, pierden el empleo, se van a beber alcohol, se van a fumar, pensando de que eso alivia. Eso destruye tu vida, debilita tu fuerza, desgasta tu salud, acaba con tu vida. Y aquí un consejo de oro. Fíjate una cosa. La próxima vez que ahora tengas empleo, después de haber hecho todo esto, préstame atención. Ahora y siempre, aun cuando estés desempleado, sé fiel a Dios. Devuélvele lo que le pertenece. Y número 2, ahorra un 10% por lo menos de tus entradas. ¿Para qué? Ahorra para cualquier emergencia, porque en algún momento cuando pierdas el trabajo, tú vas a tener un ahorro que te va a ayudar a sobrevivir hasta encontrar el siguiente empleo. Vivimos en un mundo de crisis y los cristianos no estamos exentos de esto. Personas que por su fe tienen que abandonar un trabajo.